Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Quiero dirigirme a todos los grupos de WhatsApp y a los 6 continentes de habla hispana y especialmente a mis estudiantes del séptimo, noveno y décimo del Colegio de Gatoncillo en Colón. Queremos en este momento dialogar sobre un tema que consideramos sumamente importante. Y precisamente es un episodio registrado por el Evangelio de Mateo o por el apóstol Mateo, después que Jesús lo llamó del banco de los tributos públicos y lo hizo su apóstol. Él escribió lo que en esta tarde queremos estudiar. Querido Padre, te damos gracias porque colocas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En este momento que nos disponemos a escudriñar las Santas Escrituras, específicamente el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 25 en adelante, pedimos la iluminación y que sea tu espíritu que inspiró a Mateo el que pueda venir y también inspirarnos para comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 7 del 25 al 27 vamos a leer la primera parte. La Biblia dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Solamente por lo que se ve, Mateo, aunque es un evangelio sinóptico parecido, semejante a Mateo, Marcos y Lucas, este episodio lo presenta solo Mateo. Y aquí habla en forma general y en forma específica de muchos aspectos. Primeramente está hablando de la prevención. Descendió lluvia, que es normal, que es natural. Vinieron ríos, también es normal y natural. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero hay una diferencia, que aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la primera observación de gran interés. Hay muchas personas de diferentes profesiones, de diferentes ideologías, que la base o el fundamento que ellos tienen en cualquier área de su vida no está bien cimentada. Ya sea un deportista
que no practica a conciencia para enfrentar a un contrincante que sí está practicando a conciencia. Igualmente, un profesional que se preocupó solamente en pasar las calificaciones, en pasar las notas, los exámenes, pero no se preocupó, no se interesó en aprender, en cimentarse sobre el fundamento de esa disciplina. Cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento difícil, entonces, cuando vienen los ríos, cuando soplan los vientos, cuando existe golpes contra aquella casa, no cae. Se mantiene firme, estable y pareciera como que se está cayendo, pero como está bien fundada en la roca, difícilmente, imposible de caer esa casa. En el mundo religioso hay personas que simplemente son miembros de una iglesia, pero no están fundados sobre ninguna doctrina ni creencias bíblicas y fácilmente pueden ser movidos de su creencia. Necesitamos tener creencias bíblicas y necesitamos que nuestras doctrinas puedan estar cimentadas y respaldadas por la Biblia. Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y la diferencia entre esta casa y la primera casa es que la primera casa permaneció firme porque estaba sobre la roca y esta cayó y fue grande su ruina. Nosotros tenemos ejemplos de personas que estaban en cargos de responsabilidad, pero no tenían la capacitación necesaria. No tenían el entrenamiento. Algunas personas dicen que querer es poder, pero quiero decirle que no siempre querer es poder, porque para querer sea poder se necesita que usted esté capacitado. Digamos que usted quiere manejar un carro, pero no sabe manejar un carro. Usted quiere, pero no puede. O puede ser que usted sí sabe manejar el carro, pero en ese instante no tiene el carro. Usted quiere, pero no puede. Se necesita capacitación y se necesita motivación. Si usted no recibe la motivación necesaria para aprender a manejar el vehículo y cumple con todos los requisitos de la ley de tránsito, entonces, aunque usted quiera, no puede. Y aquí estamos contemplando dos episodios lógicos y razonables que se aplican en cualquier ámbito de la vida. En la actualidad, hablando del mundo religioso, hay un sinnúmero de religiones en el mundo y esas religiones no están fundadas sus doctrinas y creencias en la palabra de Dios. Y cuando alguien les presente algo que atenta contra sus creencias, inmediatamente sucede lo que ocurrió con el segundo ejemplo,
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El relato bíblico del versículo 24 en adelante es citado por el Evangelio sinóptico llamado Lucas, desde el capítulo 6 al 40, de 46 al 49, donde nos menciona: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mientras un tipo de persona es fatuo, está el otro tipo de persona que es prudente. ¿Por qué? Porque él edificó su casa sobre la roca. Los que edificaron la casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Posteriormente a ese diálogo ameno y profundo, pragmático y no abstracto, lleno de significado para la vida cotidiana, la vida profesional o el lugar donde usted se está desenvolviendo, cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es importante la admiración, pero más importante es la cimentación en esas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo partió desde el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los Salmos y los profetas. Allí estuvo fundado su ministerio, su vida, sus prácticas. Allí estuvo fundada su vida. Dominaba el Pentateuco, dominaba los profetas mayores, los profetas menores. Jesús no trabajaba a tientas. Su fe, su doctrina, su filosofía, su ideología, su plan de vida estaba cimentado en la palabra de Dios. El rey David decía: lámpara, en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor debe ser una guía, debe ser la fuente donde estén cimentados todas nuestras creencias. Y hay personas que su fe, que sus creencias está cimentado en todo menos en la Biblia. El estudiante que no está fortaleciendo el área espiritual a través del estudio de las Sagradas Escrituras es un estudiante
que no ha cumplido con lo que la Organización de la Salud define como salud. Salud es el completo bienestar de las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales, y algunos dicen que también entra el área emocional. Eso significa que debo ir creciendo en cada aspecto de la vida, a tal punto que pueda pasar con seguridad cualquier examen, cualquier práctica. Eso es en el mundo laboral, en el mundo profesional, pero en el mundo espiritual mi fe debe estar cimentada en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo menciona, entonces es para nosotros. Si la palabra de Dios no lo menciona, no es para nosotros. Nuestra fe debe estar fundada en un escrito está. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu, de acuerdo a Mateo 3, 13 al 16, fue llevado por el Espíritu al desierto. Luego vienen los versículos que hablan de la tentación. Allí en el desierto ayunó 40 días y 40 noches. Luego el tentador, cuando consideró que estaba débil, llegó para meterle o para insinuarle la primera tentación con el objetivo de que Jesús faltara a la temperancia. En ese momento el enemigo le dice: si tú eres hijo de Dios, una palabra que creaba dudas, pero Jesús estaba bien cimentado y sabía quién era, sabía de dónde venía y para dónde iba y cuál era su ministerio. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía poder Jesús para convertir esas piedras en pan? Claro que Jesús tenía poder. Allí estaba con él el Espíritu Santo. Pero Jesús le contestó, de acuerdo a la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, eso está en el Pentateuco, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y así sucesivamente le llevó el enemigo y le puso tres fuertes tentaciones, con el objetivo de derribar la fe, la creencia, el estilo de vida. Pero Cristo Jesús, aunque vinieron vientos, soplaron con ímpetu sobre aquella casa, sobre la fe, sobre la lealtad, sobre la entrega a su Padre, y el viento y el ímpetu sopló sobre aquella casa y no la movió, porque la casa estaba cimentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo Jesús. Nuestra fe debe estar cimentada, amados hermanos, en algo que nosotros podamos comprobar y corroborar con la Biblia. No creemos la teoría neoscolasticista, que ellos ejercen fe cuando ya no hay manera de probar lo que están diciendo. Si usted dice que aquí en este lugar hay oro, entonces los neoscolasticistas buscan el oro, y si no encuentran el oro, entonces creen que había oro, creen por fe. El cristiano cree porque el Señor es real, porque el Señor se manifiesta, porque el Señor le da vida cada día, porque el Señor lo conduce, porque el Señor le da sabiduría, porque el Señor lo hace cada día crecer de gracia en gracia hasta alcanzar la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Muchas personas pertenecientes a diferentes iglesias están fluctuando, llevados por todo viento de doctrina,
porque no están cimentados sobre la roca que es Cristo. Y hay muchos que tienen doctrinas que no se puede corroborar con la Biblia. Hay algunos que ya han inventado que Cristo Jesús venía el siglo pasado y otros que están inventando que venía a principios de este siglo y tienen fechas y fechas porque sus doctrinas y su vida está fundamentada en amarillismo, en alegorías y no está cimentado en la palabra de Dios. Cuando tú y yo cimentamos nuestra fe y nuestras vidas están cimentadas en la palabra autorizada, en la palabra inspirada, y permitimos que sea el Espíritu de Dios el que guíe, el que dirija, el que controle nuestras vidas, no tenemos temor del futuro, de manera que no olvidamos la manera como el Señor ha guiado a su pueblo y nos ha guiado en el pasado. No tenemos nada de qué temerle al futuro. Si el Señor Jesús prometió volver, entonces Él va a volver. Si el Señor prometió que el día ni la hora nadie sabe nada, que solamente su Padre, entonces el que está fundado sobre la roca cree eso y camina en dirección a eso, porque vendrán vientos de doctrina, vendrán vientos de ideología, de filosofía y de hueca sutileza, y rápidamente cae porque su fe está cimentada en la arena. Hoy hay muchos edificios que están cimentados a través de la tecnología en la arena, pero algún momento cuando el mar reclame su propiedad, lo que es de él, entonces sabremos si permanecerá firme, porque la palabra de Dios no puede mentir. Amigo, amiga que me escuchas, el Señor nos invita a que depongamos nuestra creencia, nuestras filosofías, nuestras ideologías, nuestras creencias y costumbres, y que depositemos nuestra fe en la palabra de Dios, que es viva y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permitamos que esa palabra que utilizó Jesús, santifícalo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos y seamos personas bíblicas, cimentados en la Biblia, que la gente cuando nos escucha hablar, al igual que en los días de Jesús, puedan decir, no ardía nuestros corazones cuando hablaba con nosotros en el camino. Porque lo que hizo Jesús fue citarle el Pentateuco, los profetas, y lo que tú y yo tenemos que hacer es citar la palabra viva y eficaz. Citar la palabra que purifica y que transforma. Y tendremos a un pueblo preparado para el encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quiere responder a ese llamado que el Señor Jesús nos hace para que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra filosofía, nuestra ideología esté fundada sobre la roca? Y vendrán vientos, vendrán toda clase de cosas y permanecerá firme nuestras vidas porque la vida nuestra está en la roca. Todos los que en esta hora quieren decirle al Señor, yo quiero responder,
a tu llamado. Son bienvenidos y vamos a orar. Querido Dios, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos avanzar con serenidad, con claridad, con veracidad. Y repetimos las palabras del salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra para disipar la incertidumbre, las dudas, las ideologías falsas. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Y como decía el sabio Salomón, que tu palabra cada día va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.